Hola, las puertas de la Academia de Ciencias de Cuba vuelven a abrirse, en esta ocasión para hablar sobre un tema extremadamente interesante. Estamos celebrando en este 2022 el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Y para hablarnos sobre ese tema, hemos invitado a la doctora en Ciencias Lilian Álvarez Díaz, académica de mérito y secretaria científica de la Academia de Ciencias de Cuba. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, Mariana, muy contenta en estas nuevas puertas abiertas. Sí, son puertas abiertas interesantes, doctora, las que estamos haciendo. Sí. Y le agradecemos muchísimo a la Academia de Ciencias de Cuba que pueda dar la oportunidad de conocer el quehacer científico de nuestro país. Y específicamente yo decía que vamos a dedicarlo al Año Internacional de las Ciencias Básicas. ¿Por qué las Naciones Unidas usted considera que ha dedicado o ha mencionado que este año sea precisamente dedicado a las ciencias básicas para el desarrollo sostenible, como bien usted me aclaró ahorita? Así es, Mariana. Precisamente en la Asamblea General del mes de diciembre, las Naciones Unidas pues tomó el acuerdo de declarar el 2022 como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Se trata de enfatizar en el mundo la importancia que tienen estas ciencias. O sea, años previos ha habido el Año Internacional del Año de la Física o el Año Milagroso de Einstein, cuando Einstein escribió sus famosos 5 artículos en 1905, bueno, pues se cumplían 100 años, entonces se celebró y así cada año las Naciones Unidas toman el acuerdo de dedicarle un tema. Hubo el Año Internacional de los Océanos y así, diferentes. Y para el 2022 se decidió que fueran las ciencias básicas, Mariana, porque las ciencias básicas, esa ciencia fundamental, esa ciencia que parece que no da ningún impacto, que parece que no produce, no da productos, bienes, servicios, sino que es una ciencia que se hace desde los laboratorios, o si son investigaciones teóricas, se hacen en un grupo o a veces hasta el científico de manera muy individual, desarrollando teorías, conceptos, nuevos avances, pequeños avances que va produciendo esa ciencia fundamental que muchas veces el impacto o el subproducto se conoce 10 años después, 20 años después, es que se sabe. Fíjate, Mariana, este mismo tema de las vacunas que nos ha estado ocupando tanto, no solo a Cuba, sino al mundo entero. ¿Por qué se puede producir una vacuna? Porque hay una ciencia muy básica detrás, de bioquímica, de genómica, de virología, una ciencia muy básica que es la que luego permite que tener ese producto o ese impacto. Por lo tanto, llamando la atención sobre la necesidad de que todos los países, y no solo el primer mundo, no solo los países desarrollados produciendo para la microelectrónica o para la nanoelectrónica, para esos nuevos avances de las tecnologías que son vertiginosos, ¿verdad? Todos los días cambia el modelo de celular o cambia los productos de la microelectrónica, que ya no es microelectrónica, ahora es nanoelectrónica, son dispositivos cada vez más pequeños. Bueno, lo que hay en esas bases, ¿verdad?, de la electrónica es física del estado sólido, ¿verdad? Y por lo tanto hay una ciencia fundamental que es la que permite esos nuevos desarrollos que después se patentan o se publican y se va acumulando en una acumulación de resultados, que es lo que permite entonces desarrollar esas nuevas tecnologías. Entonces yo creo, doctora, que realmente la iniciativa, hay que celebrar esa iniciativa de Naciones Unidas de dedicarle este año a las ciencias básicas. Ahora, dentro de las ciencias básicas, ¿cuáles son las ciencias básicas? ¿Por qué no se lo decimos a los que nos están viendo a través de nuestro canal? ¿Por qué no le decimos cuáles son las ciencias básicas para recordar? Sí. Bueno, la decisión de dedicar este año para poner el foco en la física, la matemática y la química. Exacto. Pero ciencia básica hay en todas las ciencias.
Ciencia básica hay en las ciencias agrarias, la fisiología de las plantas, ciencia básica hay para la biomedicina, para los estudios del cáncer, para los estudios del medio ambiente, ¿no? La meteorología, la oceanología, o sea, ciencia, o la geología, la geofísica, o sea, ciencia básica hay en todas las disciplinas de la ciencia. Sí, porque creo recordar, y ahora mismo, fíjese que yo estoy oyéndola y estoy fascinada, porque es cierto lo que usted está diciendo. Si las ciencias básicas son quizás aquel núcleo inicial de investigación para poder desarrollar la ciencia luego, ¿verdad? Uh-huh. Claro que tiene que haber en esas diferentes ramas del conocimiento ciencia básica. ¿Cierto, doctora? Qué interesante. Sígame contando. Así es. Siga con nosotros, no se vaya, que la doctora está diciendo cosas muy interesantes. Muy interesante, Mariana. Y bueno, y esa ciencia básica se desarrolla fundamentalmente en las universidades, claro, y en los grandes centros científicos, o también grandes empresas que colocan financiamiento para esa ciencia básica que al parecer no da nada, pero que después puede dar un producto farmacéutico, claro, o un producto para la alimentación. Pero realmente la comunidad científica internacional está, muy contenta y muy entusiasmada por esta declaración de que sea el año de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. Claro. Fíjate, Mariana, le han puesto un apellido. Importante. Para el desarrollo sostenible. O sea, como te comentaba, no es solo para llamar la atención que los países desarrollados que hacen una ciencia básica siempre la han hecho, ¿no? Porque bien se sabe que esa ciencia básica es la que produce el desarrollo, ¿no? Sí, y produce el desarrollo. No hay desarrollo de un país, claro, si no tiene ciencia básica. Y el primer mundo lo sabe muy bien. Entonces, lo que se quiere llamar la atención es para todos los países, o sea, los países que estamos en vías de desarrollo o que aspiramos al desarrollo, y también los menos desarrollados. Claro. O sea, llamar la atención que hay que desarrollar esa ciencia, pero desde sus inicios, o sea, desde la formación del estudiante, desde los maestros. Esos maestros que son los que motivan a nuestros niños y jóvenes para que sueñen con ser científicos. Y en Cuba, en específico, la química tiene una fortaleza. Sí. En Cuba, tradicionalmente, fíjate que nos viene desde la farmacia, ¿verdad? Uh-huh. Desde no solo la industria farmacéutica que vino después, pero sí... La simple farmacia. Exactamente, la farmacéutica o el farmacéutico, o sea, nos viene de esa tradición. Y después, claro, eso se potencia con la revolución, con las carreras de bioquímica o farmacia de alimentos, o sea, y se potencia, ¿verdad? Entonces, la química en Cuba es fuerte y además muy femenina. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de la química, la bioquímica y esa vocación que llama a las mujeres a estudiar esas carreras. Pero el foco queremos ponerlo en la física y la matemática, claro, porque hablando realmente, Mariana, en estas puertas abiertas, hay que decir que son las dos carreras y las dos disciplinas, las dos profesiones, docente y como científico, como investigadores, que están más deprimidas en Cuba. Claro. O sea, son las carreras que menos matrículas tienen y que menos graduados producen. Y fíjese, doctora, que yo escuchándola siempre, como hago cuando conversamos usted y yo, me viene a la mente eso que usted dice, porque en muchísimas carreras hay matemática como asignatura, hay física como asignatura, todas las ingenierías lo llevan, pero no solamente las ingenierías, algunas licenciaturas también tienen que estudiar física y matemática ya en un estadio superior, porque por supuesto se está en la universidad. Por tanto, yo creo que es importante que en Cuba, y específicamente el foco de atención, sea el desarrollo de la física y la química, ¿verdad? Por todo lo que significa, por todo lo que representa. Y la matemática. Exacto, ¿no? Y la matemática. Pues, física y matemática. Así es. Física y matemática, pues como usted decía, ¿verdad? La química ya tiene un camino más andado, vamos a llamarlo así de alguna manera, con el perdón de los químicos, que a lo mejor me dicen que no es verdad, pero yo creo que sí. Fíjese que usted es doctor en ciencias. Usted le puede decir a los que nos siguen cuáles son ese doctorado en que usted lo desarrolló.
Bueno, yo soy doctora en ciencias físico-matemáticas, o sea, también tiene un apellido. No, porque hay un doctorado de segundo nivel que se llama doctor en ciencias. Sí. A secas. Sí. Pero mi doctorado es en ciencias físico-matemáticas. Y usted, que es una importante científica, que como bien acaba de decir a los televidentes, su doctorado es en física y matemática. Pero además es una genuina promotora de la ciencia en nuestro país. Y además es mujer, madre, abuela. ¿Cómo usted logró desarrollar ese doctorado? ¿Cómo pudo, siendo mujer, con todas las tareas que siempre tienen las mujeres en Cuba y en el mundo? Bueno, en primer lugar quiero comentarte y compartir con los que están asistiendo a estas puertas abiertas que yo soy de formación física. O sea, yo hice la licenciatura en física en la Universidad de La Habana. Estamos hablando de finales de la década de los 60, los 70. Soy graduada en 1971 de física en la Universidad de La Habana, con un plan de estudio muy riguroso que todavía lo sigue siendo, ¿no? Es una carrera muy rigurosa que requiere de mucho estudio. O sea, estudiando mucho, Mariana, no hay que ser ni genio ni superdotado, ¿eh? Es estudiar, ser estudioso, perseverante y estudiar. Después hice una maestría en física nuclear. Y después hice el doctorado, ya una especialización, fui a la Unión Soviética, en Moscú, y tuve que desarrollar nuevos algoritmos para resolver ecuaciones diferenciales. Y tuve que escribir mi tesis en ruso, o sea, todo eso lleva no solamente la matemática que había que desarrollar, sino también el idioma, ¿no? Claro. Un ruso que fuera, se dice fluente, ¿no? Y por supuesto también saber inglés, porque el científico tiene que saber inglés, ¿no? Claro, porque claro. Es el idioma de la ciencia. De la ciencia en la que se publica en inglés y lo que tú estudias también, los libros, los textos, mantenerte actualizado en tu ciencia, incluso ahora mismo, todos estos años que hemos tenido de pandemia, pues mantenerse actualizado leyendo los artículos en internet. Doctora, ¿y cuando usted hizo el doctorado ya tenía hijos? Sí, estaban chiquitos y entonces era una modalidad que se llamaba tiempo compartido, o sea, iba a Moscú, iba 2 o 3 meses, regresaba. ¿Y aquí se quedaba con los niños? Mi esposo. El doctor Germán. Así es. Que siempre ha estado a su lado acompañándola en todos los momentos de la vida y a quien le estamos dedicando también estas puertas abiertas en estos momentos. ¿Cuáles son entonces, doctora? Bueno, usted tuvo la ayuda de su esposo, el doctor en ciencias, Germán. Pero ¿cuáles son los problemas realmente porque usted decía, y después voy a decir estas carreras que son de las mujeres? ¿Usted se refería a la física y a la matemática o a la química? No, a la química y a la bioquímica y farmacia, que siempre tuvieron una vocación mayor. Las muchachas, claro, elegir esas carreras y no elegir física y matemática. A pesar de que en esas carreras se daban asignaturas de física y matemática y cálculo. Por supuesto, como tú decías anteriormente, porque me gustó el comentario que hiciste, porque ¿para qué hacen falta físicos y matemáticos? Bueno, eso mismo que decías, en la CUJA, en todas las universidades hay que dar física y matemática. En la Universidad de Ciencias Informáticas, en la UCI, los ingenieros, siempre tienen que tener asignaturas en sus planes de estudio y vencerlas. Por supuesto. De física y de matemática, pero no solamente para que sean profesores, que necesitamos, o sea, hay una necesidad urgente y crítica, Mariana, de tener profesores de física y de matemática en nuestro país, en toda Cuba, desde la Universidad de Oriente, desde la Universidad de Guantánamo, por todas las universidades hace falta tener buenos profesores de física y de matemáticas, y no solo entonces formar a esos profesionales como docentes, sino también para que hagan investigaciones, claro, y grupos de investigaciones que sean fuertes en determinadas disciplinas o determinadas áreas de la física y de la matemática. Yo veía las puertas abiertas anteriores, las de Julio, y se enfatizaba mucho que era sobre el tema de inteligencia artificial, ¿cómo no? Que se enfatizaba mucho de que la base de la inteligencia artificial es la matemática y las ciencias de la computación, pero la ciencia de la computación en el sentido que antes se llamaba cibernética, sí, ¿no? En la parte más pura de las ciencias de la computación, más básica, fundamental.
Entonces, Mariana, me preguntaba sobre las muchachas. Las muchachas eligen menos las carreras de física y matemática. Y eso... ¿Y por qué será, Liz? ¿Por lo compleja? No, bueno, primero hay un mito de que son disciplinas muy áridas. Otro mito de que son disciplinas muy para sí, o sea, muy individuales. Yo soy buena en física, yo soy buena en matemática, o sea, y muy masculinas. O sea, siempre hay estudios, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo yo, o sea, no, yo sé, estudios en el mundo. Y usted eso se está basando en investigaciones científicas de ese tema. Y de muchos años. Que claro. Me he dedicado desde la década de los 90, o sea, ya hace casi 30 años, bajo la pregunta de ¿por qué hay tan pocas mujeres matemáticas en el mundo? ¿Por qué hay tan pocas mujeres físicas? Y entonces, bueno, los estudios reflejan eso. Y por otro lado, las otras disciplinas, que es donde van más las mujeres, ¿dónde van más las mujeres? A las ciencias sociales. Ahora las muchachas, vamos a traerlo a Cuba, las muchachas quieren ser periodistas o comunicadoras, Mariana, como tú. O sea, incluso porque tú eres un referente, o sea, los modelos de rol, que es como se llama, los modelos de rol son muy importantes mostrarles en los medios, por eso las puertas abiertas también tienen esa tarea, ¿no? De mostrar que no solo es ser periodista, ser comunicadora o... ser maestro, ser ciencia social, economista... exactamente. Jurista. O historia del arte, ¿verdad? Que son carreras muy chicas. Y son carreras muy femeninas, vamos a llamar. Piensan las personas que son femeninas, lo cual no es así. Exactamente. Cualquiera lo puede estudiar. Cualquiera puede ser historiador del arte o historiador o filósofo, ¿verdad? No. Entonces, siempre ha habido una tendencia más las mujeres, las muchachas, a las ciencias sociales. Y dentro ya de la ciencia más pura, a la química, como conversamos, la química, la bioquímica, mira, la geografía. Son también. Van. Pero geofísica, geología, no son muchas mujeres. No se ve. También por el trabajo de campo que lleva, que es un trabajo que hay que hacer en el campo, al sol. Yo creo que también tiene que ver con eso, ¿verdad? En el caso de esta carrera, más bien, biólogas también hay mujeres. Biólogas hay muchas, ¿verdad? Me alegro que me lo digan. Efectivamente. Y mira, meteorólogas también. Sí. Hay mujeres. Sí. A pesar de que ahí, en la carrera de meteorología, se estudia mucha física y mucha matemática. O sea que cuando usted se pone a analizar, es simplemente quizá un tabú o una costumbre, porque cuando se escogen cualquiera de estas carreras también se estudia la matemática, claro, se estudia 1, 2 años, 3 años, no son todos los años de la carrera dedicados a la física y dedicados a la matemática, así ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuáles son los problemas que enfrentan hoy las mujeres? Vamos a llegarlo a Cuba. Además de esto, ¿usted cree que sea precisamente por el tabú? ¿Usted cree que sea precisamente porque se consideran carreras más bien de los hombres y no de las mujeres? ¿Usted cree que sea eso? ¿O hay otros elementos que usted conozca? Sí, hay un problema cultural también. O sea, que a veces es también la misma familia, ¿verdad? Quien le dice a la muchacha, debe ser médico, porque esta familia necesita un médico, ¿no? O enfermera. O te gusta mucho la computación, bueno, ve para la UCI a estudiar ser ingeniero informática. O sea, hay un problema cultural en el país. Y por otro lado, Mariana, es los maestros. O sea, en muchas investigaciones se detecta, y es mi caso también, que es un maestro de secundario o de preuniversitario el que te dice, Lilian, si tú eres buena en física, estudia física. Claro. Lilian, pero si tú siempre sacas 100 en matemática, tú sirves para eso. O sea, siempre, pero tiene que haber un maestro. Y en muchísimos casos, Mariana, en las investigaciones, cuando se le hace esa pregunta a un científico, ¿quién le motivó a usted a estudiar física o a estudiar matemática? O a ser médico, ¿no? Pues siempre hay un maestro que es el que motiva, el que orienta a esa muchacha, porque estamos hablando de las muchachas. Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, usted ha tocado un tema extremadamente importante, y es primero la familia. La familia en casa, desde que uno va empinándose, la familia tiene que darse cuenta de hacia dónde se inclinan las aptitudes del hijo o la hija en cuanto a lo que puede estudiar. Eso yo siempre, los padres dicen, este muchacho o esta muchacha va a estudiar tal cosa porque lo ve brincando, saltando, o porque lo ve estudiando mucho, o porque lo ve sacando cuentas aunque sea en la pared. En fin, los padres
La familia, me refiero, tiene un rol importantísimo en esta formación y luego llega a la escuela. Y si no tiene un buen maestro que lo sepa conducir, que lo sepa incentivar a un concurso de un tema determinado. ¿Cuántos concursos de matemática, de física, de química no hay? De español no hay, de historia. Y yo creo que la labor de los maestros es extremadamente importante. Sí. Por eso también tiene que ser el maestro muy motivado por la asignatura que da. Exactamente. ¿No le parece Yeya? Sí. Yo le digo Yeya, pero ella es la doctora Lilian Álvarez. Estamos en las puertas abiertas de la academia. O sea, ¿usted cree, doctora, que entonces tiene que ver todo eso que usted me está diciendo? Todo, y hay un elemento también, Mariana. Bueno, lo de los maestros es muy importante. Hoy precisamente, ahora en el mes de julio, hace poco se estaba hablando de la necesidad de tener maestros más integrales, o sea, maestros que siembren valores, ¿verdad? Que siembren los valores patrios, la cívica, ¿verdad? Pero también el maestro tiene que saber muy bien el contenido de la disciplina que enseña. En este caso estamos hablando desde la primaria matemática. O sea, pero hay un elemento, Mariana, en esta motivación que estamos hablando, que son los medios de comunicación. Exacto. Los modelos de rol. Si en los medios están diciéndote subliminalmente que la persona exitosa es el deportista o el cantante, todo el mundo o el músico, entonces si ese es el modelo de éxito que están mostrando los medios, bueno, pues los jóvenes están mirando ese modelo de rol. ¿Cuál es el modelo de rol? La muchachita sabe cantar, Ayla. O la muchachita es comunicadora. Mira, Edima Sola, qué bien, ¿no? Exacto. O sea, y si son buenos deportistas, bueno, pues vaya a ser las morenas del Caribe, ¿no? Entonces, los medios tienen una importancia fundamental en transmitir esos gustos por las diferentes profesiones. Fíjese, si es así, que a veces hay audiovisuales o hay dramatizados en los medios de comunicación donde cuando usted ve al médico, al científico, que está muy bien representado allí, pero usted lo ve con ojeras, muy cansado, trabajando 24 horas, en fin. Entonces el joven que está viendo eso dice, ¿qué va? A mí me gusta estudiar esto, pero mira eso. Después llega a la casa, en el caso si es mujer, y tiene que enfrentarse a la familia, a los hijos, a la cocina, al fregar, al lavar, al planchar. Y si eso es el ejemplo, el modelo, que es la realidad, el audiovisual está reflejando la realidad, pero es una realidad que agota que lo está viendo incluso, ¿Qué le parece? Sí, exacto. Mismo, entonces, esos patrones que usted está poniendo allí, pues son los que las personas dicen, no, ¿qué va? Yo no puedo hacer esto que quiera. Y hasta los padres dicen, no, eso tiene mucho sacrificio, ser maestro. Nadie quiere. Los padres mismos no quieren que los niños estudien, sean maestros. Carreras pedagógicas, porque es muy sacrificado. Es cierto que es muy sacrificado, pero es precioso. Sí. Da mucha satisfacción. Si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser maestra, que es mi primera profesión, porque realmente es una profesión muy linda que le da a uno dolores de cabeza, pero también tantas cosas. Muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones, Mariana, bueno, así mismo es. Vamos casi que cerrando ya nuestras puertas abiertas, que también están dedicadas no solamente al Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, sino estamos dedicándola a las mujeres cubanas. El pasado 23 de agosto celebramos un aniversario más de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas. Hábleme de cómo le ha sido trascendental esta fecha en nuestro país. El 23 de agosto celebramos otro aniversario de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, que la fundaron Fidel y Vilma. Fidel y Vilma, y un grupo de mujeres a principios de la Revolución, para precisamente promover el desarrollo y la incorporación de las mujeres a todo el proceso de desarrollo de la sociedad cubana, en lo social, en lo económico, en todas las esferas. Yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Vilma hace muchos años, por un proyecto que era de la UNESCO, que debíamos entrevistar a personalidades de este tema, ¿no? De las mujeres.
Y ella decía que ella era química industrial. Eso le iba a decir, era química. Química industrial, y ella soñaba cuando estaba en la Sierra Maestra y cuando triunfa la revolución, ella soñaba volver a su profesión para lo que había estudiado. Y Fidel es el de la idea que le dice, no, tú no vas a hacer química industrial, tú vas a fundar la Federación de Mujeres Cubanas. Y ella se quedó... Para que haya más químicas industriales, ¿no? Exactamente, y más físicas y más matemáticas. Entonces eso fue trascendental porque la federación, ¿qué hizo? ¿Verdad? En Vilma, ¿verdad? Hay que darle mérito y reconocimiento, que fundó, mira, los círculos infantiles. Primero, las escuelas de educadoras de círculos infantiles, ¿sí? Que recibían una formación. Muy integral. Era Alemania o sea, de primer mundo. Y las infraestructuras que se montaban en los círculos infantiles también eran de excelencia, ¿verdad? Por toda Cuba se fundaron los círculos infantiles. Y tú sabes el otro paso trascendente, las escuelas de semi-internado. Las escuelas, los niños antes iban a almorzar a la casa. El semi-internado se creó precisamente para que la mujer tuviera las 8 horas y se pudiera incorporar a la universidad, a los centros científicos, fuera maestra de otros, ¿verdad? Exacto. Desarrollar su Fuera profesión. enfermera, médico. Obrera, vaya para la industria, o sea... y esos fueron pasos que se fueron dando. Exacto. Además, Mariana, ahora hablamos del código de las familias, Exacto. pero también hubo un código de la familia ¿Cómo no? previo, ¿Cómo no? ¿verdad? ¿Cómo no? Y todo eso ahí siempre estuvo involucrada la Federación de Mujeres Cubanas. Y yo creo que ese pensamiento del comandante y ese pensamiento y ejecución de Vilma fue lo que permitió en gran medida que a pesar de los problemas que hoy tenemos las mujeres todavía que enfrentar, sí, pero se hayan dado pasos tan trascendentales como los que se dieron. Vamos a hablar de la ciencia, pero en otras ramas también. Sí, Mariana, incluso para la ciencia, por ejemplo, todo el sistema de becas que se organizó con muchas de ellas con las academias de ciencias socialistas, sí, ¿verdad? La misma Academia de Ciencias en sus épocas fundacionales de Antonio Núñez Jiménez, Marinelo, Wilfredo Torres, se firmaban convenios con las academias socialistas para mandar a jóvenes, y ahí vemos las muchachas también, o sea, claro, por eso yo caí en Moscú, o sea, porque fui de La Habana, no solo de Holguín a Moscú. Exactamente, y entonces, y no yo, muchas, porque por ejemplo, claro, Roselena, porque no solo con las academias socialistas, sino también con las grandes instituciones del mundo occidental. Por ejemplo, Roselena Simeón estudió en el Instituto Pasteur de París, y otras más que después le sucedieron, ¿no? Lila Castellano, fueron a Francia a formarse. O sea, que todo ese desarrollo, oportunidades que tuvimos las mujeres, ¿verdad? A partir de que la inclusión social que abrió la Revolución Cubana, fíjate que actualmente que se habla de género y de inclusión social. Fíjate, dos conceptos, cuando ya nosotros desde que triunfa la revolución ya estábamos incluidas. Exacto, lo que pasa es que ahora hay que hacerlo con más fuerza. Y no hablamos de género porque no era un tema que todavía estaba en boga en esa época, ¿no? Bueno, yo le agradezco muchísimo porque el tiempo se va, su presencia aquí en estas puertas abiertas. Estaremos conversando en próximos meses con otros temas y a usted le invito a continuar, sigue cerrada la puerta, pero quédese con nosotros que el próximo mes estaremos nuevamente con otro tema y otro invitado. Muchas gracias.